Señoras y señores, ya estamos aquí en el primer bloque de Tiempo X con Aire Rural. Vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Uber Arese. Hola Uber, ¿cómo estás? Buen día, Silvina. Un gusto escucharte y compartir un momento con tu audiencia. Bueno, Uber, hablemos un poco sobre la situación actual del sector agropecuario en nuestra zona. ¿Cómo está nuestra zona en relación a los distintos cultivos, Uber? ¿Qué es lo que venimos observando? Que muchas veces hablamos de todo este panorama de la tercera niña consecutiva que hemos tenido, cómo ha afectado el tema de la sequía, pero también se habla de disparidad en cuanto a lo que ha sido los rindes y todo ese tipo de temas. ¿Qué observas vos en nuestra zona? Y en nuestra zona realmente ha sido bastante malo el panorama en general. Si lo comparamos con otro, un poco mejor, pero mal de mucho consuelo de tontos. Acá hubo una pequeña zona donde tuvo rindes, que son una zona de Piletí, de Punta del Agua, que tuvo algunas lluvias más. Y en general, sojas muy flojo, pensado en una cosa y vendió mucho menos, porque hubo tres problemas, digamos, la sequía larga, la helada de febrero y las temperaturas altísimas que tuvimos durante todo el ciclo. Y al encargar un cultivo sin nada de reserva, las lluvias, que fueron tardes, pero que por ahí se pensó que podían ser oportunas, salvaron algo, pero venían muy mal las plantas. Con respecto a maíz de primera, los que se consideraron fueron muy malos, y los de segunda no se cosechó ninguna, y las expectativas son buenas. Yo creo que no van a ser excepcionales, pero van a tener algún rinde que es un poquito más esperable o que pueda alcanzar algún nivel de rentabilidad. Con respecto a maní, también muy complicado, se perdió mucho maní en el sur. Acá en la zona nuestra los rindes son medianamente aceptables, no de los otros años. El precio no es tan bueno, razón por la cual la situación del sector y la situación nuestra en particular de las comunidades que dependemos del campo van a ser realmente complicadas en este año. Lo que pensaba mientras escuchaba a Uber es el tema de los suelos productivos. ¿Cómo son las reservas hídricas? ¿Cómo estamos hoy? Después vinieron algunas lluvias que se denominaron lluvias tardías, pero hoy, ¿cómo están los suelos en general? Los suelos en general están sin ninguna reserva. Yo no he hecho muestras de suelo hasta 1,5 metros todavía, no he hecho este año todavía, pero por datos que tengo son muy flojos, diría que casi nulos, lo que hace de que sea imposible sembrar trigo, porque arrancaría a sembrar, primero que no hay humedad para sembrar hoy, pero suponete que lloviese en el transcurso de este mes, que se puede sembrar trigo, arrancamos sin nada de reserva, y arrancar sin nada de reserva es realmente una complicación. Cuando uno quiere sembrar un trigo, en general cualquier cultivo, pero el trigo que está en una época seca, porque en invierno no llueve en nuestra zona, tenés que tener entre 150 y 200 milímetros acumulados en el perfil, y eso te asegura una cosecha seguro, digamos. Con estas condiciones, yo personalmente no recomiendo sembrar trigo porque es apostar a un fracaso. Mire vos, no recomiendo porque es apostar a un fracaso. Así es. Sí, porque arrancas de nada y después, cuando vos arrancas mal, las plantas aunque ponga fertilizante no lo pueden aprovechar porque no tienen la humedad correspondiente. Entonces arranca una planta raquítica, una planta como un chico que nace con mala alimentación. Entonces después, aunque vos le des, la recuperación no es lo que corresponde o no es lo que espera. Claro. Escucho todo esto y digo, ¿cómo se mejora la calidad del suelo en este escenario climático? El mejor remedio es que llueva. Y si vos, hasta seguramente, como estás tan bien informada, has escuchado que viene un niño muy dañino en general, no para toda la zona, sino que es un niño que ya hay mapas que produciría inundaciones muy importantes y tormentas muy severas a partir de septiembre. O sea que pasaríamos de 3 años de niña a un niño enojado. Y eso, viste que los excesos como los déficits son muy malos.
Teóricamente nuestra zona no entraría en la zona de colapso, pero sí tendríamos lluvia por encima de lo normal. Claro. Entonces, el primer tema es que llueva. Si el productor aquí en la zona venía haciendo rotaciones medianamente estables, razón por la cual yo creo que se puede seguir, se recuperaría el sector si llega a llover y que permite que se acumule, porque por ahí llevan lluvias torrenciales en poco tiempo y la eficiencia de esa lluvia es muy poca. Entonces tiene que haber una serie de factores que no los manejamos nosotros, que es lluvias no tan fuertes, no tan intensas, no de mucho milimetraje de golpe, para que el suelo pueda ir, porque el suelo tiene una capacidad de retracción en función del cultivo anterior y en función de cómo se venga trabajando en los últimos años. Si viene un reprojo de maíz, la posibilidad o de sorgo, la posibilidad de absorción es mayor que si viene un lote de soja o un lote de maíz. O sea que es un panorama preocupante. El productor lo conoce porque este tipo de situaciones no es la primera vez que se dan en la historia, o sea, hubo otras muy importantes en la zona, grandes, y el productor salió adelante, porque tenemos un suelo que responde y un productor que es muy práctico y es conocedor de la situación. Por lo tanto, las perspectivas de la próxima campaña son muy inciertas, Uber. Exactamente, es muy buena la palabra que me dice, son inciertas. Si nos guiamos por lo que dicen los pronósticos, tendríamos que decir que acá en nuestra zona es muy probable que tengamos un muy buen año, es muy probable, pero como la biología no es matemática y hay factores que no los manejamos, creo que vamos a tener que andar con pie de plomo. Vamos a encargar una campaña con un desfinanciamiento del sector productivo muy preocupante, con un proceso de elecciones en nuestro país, que todo eso implica ruidos, rumores, expectativas. Entonces, o sea, estamos en un combo, salimos de 3 años de niña con situación financiera, económica muy complicada, y vamos a arrancar una campaña sin saber muy bien qué va a pasar. Ahora en nuestro país estamos con estos ingresos que van a seguir cayendo porque todavía no está la repercusión de esta campaña que viene con toda la complejidad, cómo afectó negativamente el tema climático, el tema de la sequía, la tercera niña consecutiva, estas cosechas tan débiles, podemos decir, en cuanto a quintales y calidad. Y esto va a repercutir, obviamente, en el ingreso de divisas del país. Sí, totalmente. Y más, te digo, que las expectativas de los números que hacen, para mí superan la realidad. O sea, no por ahí escuchas a algunos que dan, y los números van a ser mucho más negativos que los que se pensaban en un primer momento. O sea que la situación es preocupante. Y bueno, vamos a tener que poner todo el sector, todos los vinculados, y el gobierno va a tener que hacer algún tipo de esfuerzo para que esa situación se recupere y vuelva el país, nuestros productores rápidamente producen y pueden recuperar. Pero bueno, como siempre se dice, que cuando hay una sequía, que no hay pasto, cuando llueve, no llueve pasto, llueve agua, y los pastos demoran en recuperarse entre 3 y 6 meses. Esto es lo mismo, a nosotros nos hace falta un ciclo agrícola completo para tratar de equilibrar las cargas y después recién en pensar en inversiones, en mejoras, en todas las cosas que el campo está tan acostumbrado a realizar. Uber, siempre me decís, de nada sirven buenos precios si no hay producción. Hoy no hay una buena producción, y en cuanto al tema precios, ¿cómo son los precios? Malísimos a nivel internacional. Viste que todos los commodities están en baja, el petróleo también se recuperaron un poco, pero todo en baja, y las tasas que suben a nivel mundial. Y nosotros, donde tenemos $354, y vos sacás que el productor cobra, hoy la soja pizarra debe estar en 10.000 pesos, menos de descuento, ponerle que cobre 8.500, y lo dividí por lo que vale el dólar libre, está cobrando realmente
está cobrando $180 cuando la soja en Chicago vale 510, 520. Claro. Ese panorama es lapidario, porque el productor se maneja con $1, que es el dólar oficial que se le dice, con las retenciones sobre ese dólar, pero la economía se maneja con el otro dólar, porque hay un montón de gastos que no van con el dólar oficial. Entonces el número es muy, muy negativo. El que marca los precios es el dólar blue o dólar contado con liquidación, que están ahí siempre parejos. Uber, digo, el otro día, hace unas semanas atrás, leía que habían estado reunidos representantes de la mesa de enlace con Massa, con nuestro ministro de Economía, y que el ministro habría levantado un poco la voz porque no está muy satisfecho con la venta a partir del último dólar agro 3. El dólar agro 3. No ha tenido la repercusión esperada. Algunos dicen, en esta instancia, el dólar agro 3 tendría que haber sido mínimo 400 pesos. Uber, ¿vos qué opinas del dólar agro 3? Primero, dos reflexiones. Tenemos 48 dólares, 48 tipos de dólares. Está bien, pero aquí hay dos cosas. Primero, que el productor vende un montón de producción. En este momento no tiene producción vieja para vender. Algunos pueden tener, pero no en general. Y la cosecha nueva es muy mala. La razón por la cual el productor está vendiendo para dar cuenta y a ver si le sobra o le alcanza. En el mayor de los casos no le va a alcanzar. Entonces, es como querer ofrecer algo, un sombrero, cuando la gente no tiene cabeza. Primera cosa que no. O sea, eso es estar totalmente fuera de la realidad. La realidad de la producción de la ciudad de campo, para los que están en el territorio en Buenos Aires y no conocen nada del tema, como el ministro Massa, y que se ve que no está asesorado, me parece que no era lógico. Y después, si tomás eso que está diciendo vos, obviamente, ¿por qué no hacemos un tipo de cambio único, real, y que no tengamos que ver? Porque dentro de la modificación de tipo de cambio metieron economías regionales, pero no metieron la carne. Entonces a la carne la perjudicaron. Vos fíjate que es tan injusto el sistema, es tan perverso el sistema, que hace de que vos decís, bueno, algunos se vieron beneficios y otros no. No se maneja la economía así, no se maneja un país así. Entonces, puede gritar, puede hacer zapatear, puede cacarear, puede hacer lo que quiera, pero si vos vas a 200 con un auto con las gomas lisas, sin cintura de seguridad, y te haces cerca, y no le eches la culpa al auto, le eches la culpa a vos que no tomaste las precauciones que correspondían, no tuviste en cuenta los elementos que hay que tener en cuenta para emprender un viaje. Y esto es más o menos lo mismo. Tal cual. Uber, mira, ¿sabés qué estaba pensando? Que estamos hablando también un poquito ahí del tema política. Digo, como ingeniero, como productor, como toda tu trayectoria trabajando en el sector, pero también por otro lado como ciudadano argentino. ¿Qué político te parece que es el mejor presidenciable hoy en día? Más allá de que uno dice, tiene que haber un equipo que acompañe, un equipo que arme un equipo de gobierno, porque por ahí pareciera que con una persona sola vamos a resolver todo. Pero de todos los nombres que escuchamos, Patricia Bullrich, Larreta, Morales, Javier Milei, Massa, Fernández, ¿hay alguno? Bueno, Fernández dijo no voy, pero ¿hay alguno que te parece que estaría mejor para llevar adelante los destinos de Argentina? Yo creo que sí, yo creo que dijiste bien que tiene que haber equipos preparados. No creo en las relaciones mesiánicas, no creo en los que gritan, porque los mesiánicos y los que gritan terminan llevándonos a situaciones muy perversas que ocurrieron en el mundo, aprovechando una situación de una sociedad que descree de los políticos, descree de la democracia. Y por ahí no vivió lo que fue los gobiernos autoritarios o gobiernos que privan la libertad. Yo no voy a dar ningún nombre, yo creo que tenemos personas capacitadas, tenemos personas preparadas y tenemos personas con carácter como para enfrentar el gran cambio que tiene que producir este país. Pero también tenemos que cambiar nosotros. O sea, nosotros es como que queremos que el gobierno nos solucione las ineficiencias o las cosas que hacemos mal nosotros. Entonces, los gobiernos han demostrado bastante ineptitud en lo que hacen. Nosotros, en general,
el sector agropecuario es un ejemplo de cómo se trabaja, pero creo que todos tenemos que sumarnos en pensar en un país distinto donde no sale con flores, sino sale con sacrificio. O sea, la salida de esta situación que todavía no empezó, o sea, yo creo que el problema más serio todavía no llegó, se va a poner mucho más feo, por lo menos los que vivimos la crisis del 73 al 76, bueno, de ahí para adelante, esto es incipiente todavía. Yo creo que va a estar mucho más grave, ojalá me equivoque, porque vivimos acá. Y después de una situación de tanto gasto, yo le pongo el ejemplo que vos fumaste, tomaste, comiste de más, estás gordo, y va el médico y te dice que te cuides, y bueno, ahí no te cuidas y un día te da un infarto y te salvaste. Entonces, a partir del día siguiente, empiezas a hacer todo lo que el médico te dice, el régimen, salir a caminar. Argentina está en ese proceso, está al borde del infarto. Entonces, después del infarto, el pueblo y todos se tendrán que dar cuenta, se tendrán que alinear, políticos, empresarios, gremialistas, iglesia, justicia, todo lo que integra el Estado, y decir, señores, vamos a trabajar por la Argentina y no por los egos personales o por las cuestiones económicas que nos conviene a cada uno de nosotros. Para algunos lo que yo digo es una utopía, para mí es un deseo y creo que estamos muy cerca para que eso se pueda producir. Y están las personas implicadas para llevarlo adelante. Por lo pronto todavía no nos dio el infarto. Todavía no llegó el infarto, o sea, hay que tocar fondo, más fondo todavía. Dios mío, que me río para no llorar, ¿eh? Me río para no llorar. Sí, no, los que tenemos algunos cuantos años y que hemos estado siempre vinculados, siempre creíamos que habíamos tocado fondo. Y después nos encontramos que cada vez hay cosas peores. Hay cosas peores. Pero tenemos un país hermoso, tenemos un pueblo hermoso, tenemos un país que somos, desde el punto de vista productivo, turístico, lo que busques, minerales, petróleo, tenemos todo, no se entienden. Yo estuve visitando a mis hijos hace 10 o 15 días y cuando estás afuera y hablas con la gente no entienden cómo podemos estar tan mal teniendo un país tan hermoso. Entonces, yo tengo mucha fe que esto va a cambiar y Argentina va a producir un gran cambio. A algunos les parece que estoy loco, pero a lo mejor es un deseo. Y si todos deseamos que nos vaya bien y ponemos esfuerzo, yo creo que el país le va a ir bien y va a salir adelante. La última pregunta para ir cerrando, Uber. Uno ve cómo va posicionándose cada vez más Javier Milei. Uno ahí está muy acostumbrado siempre que cuando están las fuerzas opositoras se quejan y critican al gobierno de turno, cosa que ocurre. Pero, por ejemplo, si vemos la principal fuerza opositora, que es Juntos por el Cambio, cuando habla, tiene muy presente en sus discursos, en sus críticas a Javier Milei, por encima en estos momentos de las críticas que puede hacerle al Frente de Todos, que está gobernando, más allá que están las críticas para el Frente de Todos. Y por otro lado, días atrás, cuando se expresó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la referente máxima, si se quiere, del Frente de Todos, cuando habló se dirigió específicamente a Javier Milei, como que está en el eje de atención de toda la clase política, pero también del ciudadano argentino, que dice, ante todo lo que hemos probado, aparece como una oferta nueva, proponiendo, por ejemplo, dolarización, recortes, plantea qué hay que hacer con las empresas públicas, qué hay que hacer con el Banco Central y todo ese tipo de temas. Digo, ¿se podría venir un Javier Milei, digo, como que has experimentado distintos tipos de gobierno a lo largo de tu vida? ¿Vos cómo ves, cómo palpas o percibís a la gente también, por lo menos con la que vos te rodeas, de cómo perciben a Javier Milei? Es dañina esa pregunta, pero bueno, te voy a contestar. Que no querías hablar de eso, creo. Yo creo que es un tipo. Anoche escuchaba a Jaime Baile, escritor peruano,
que lo definía muy bien. Es un intelectual que sabe mucho de libros y poco de la vida. Sabe mucho, sí. Leyó mucho, esto es como que luego manejar cualquier cosa del escritorio sin ver la realidad. Entonces, podemos estar de acuerdo en alguna medida, podemos estar de acuerdo en otra medida, pero yo creo que no es que él está diciendo lo que la gente quiere escuchar, ¿entendés? O sea, porque como hay todo, hoy hay todo un desamor con la clase política que ha hecho todo lo posible para que no le creamos, pero las democracias crecen con partidos políticos, crecen con programas de trabajo. Por eso a mí no me preocupa tanto todo lo que pasa en Juntos por el Cambio o lo que puede pasar en frente de todos. Yo creo que las PASO, que tendría que existir en todas partes, como en los países más avanzados, que le dicen primarias, no importa si hay 3 o 4 candidatos, después se depura todo el sistema y quedan las estructuras que tienen cómo enfrentar problemas grandes que va a tener este país. Acuérdate que para manejar este país vos necesitas tener acuerdos, como existen las democracias, en las distintas cámaras. Y entonces, aparte de ganar una elección como presidente, tenés que ganar la elección de diputados y senadores, porque si no, después es imposible gobernar. Es un gobierno de representación el nuestro. Tiene que estar representada las partes. Esa es la mejor figura que se pone. Somos una democracia, y yo defiendo la democracia y defiendo las cámaras. Hay políticos malos, pero hay un montón de políticos buenos. Entonces, tratemos de que, me parece que aparezca una persona como Milei, es fantástico, porque también empieza a hablar de otros temas que por ahí la gente no los ve, porque vos fíjate que hay contradicciones. Él habla de la libertad y está en contra del aborto, ¿entendés? Entonces la libertad es para todos. Por ahí hay que tener coherencia en lo que uno dice. Yo comparto algunas cosas que dice él, pero no sería para mí la persona indicada para dirigir este país. Bueno, Uber, te quiero agradecer por este contacto. Ha sido muy amable y muy interesantes tus definiciones y conceptos. Te agradezco, Silvina, y bueno, ya sabes, ojalá no sea como lo planteé yo y sea todo mucho mejor, porque nos va a ir bien a todos. Vivimos nuestra tierra hermosa, tenemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, razón por la cual lo que hay que hacer es que esto salga adelante y que todos podamos vivir trabajando y en una situación donde podamos prever qué vamos a hacer mañana. Tal cual, es así, más certidumbre. Buena estrella, Uber, gracias. Gracias, igualmente para vos. Chao, hasta luego. Muy bien, hablamos con el ingeniero agrónomo Uber Arese para Tiempo X con Aire Rural. Tiempo X con Aire Rural, con la licenciada Silvina Ticera, comunicadora social, periodista. Tu marca, tus bienes y servicios en la mente de los clientes que buscas. Publicidad en Tiempo X Multimedia.